Jorge, un placer hablar con usted sobre política, sobre los pasajes, sobre estos enredos que tiene la ciudad de La Paz. Yo entiendo al chofer cuando dice, si a mí me ha subido todo, el dulce, los útiles para mis hijos, ¿y por qué no puedo cobrar más? Y entiendo al que se sube o a la que se sube al minibús que dice, a mí también me tocó la inflación. Y ustedes están ahí al medio tratando de imponer justicia. ¿Por dónde va el debate? Y bienvenido, por supuesto, Jorge. Muchísimas gracias, Claudia, por la invitación. Siempre es bueno tener estos espacios para poder explicar un poquito más a detalle a la gente lo que está sucediendo. En contexto, el sábado pasado, lamentablemente, se rompió el diálogo. Se trató hace más de una semana poder instalar un espacio donde concurran juntas de vecinos, gobierno municipal de La Paz, como lo dijo, y también los transportistas, para ver una vía de solución consensuada a partir de un estudio técnico que se realizó el año pasado y se culminó este año. Esa era un poco la idea y la iniciativa, tener una línea de base que no existía o no estaba actualizada para poder tomar una determinación. Recordar a la gente que el último estudio técnico que se realizó fue en 2016 y con ese estudio técnico se subió un poquito la tarifa del transporte público. ¿Quiénes hacen este estudio técnico? Son consultoras especializadas que hacen encuestas, entrevistas, análisis técnicos, incluso de la economía, para ver específicamente si se debe subir la tarifa o no, o cuánto se debe subir la tarifa, o si debe haber tarifas diferenciadas, etcétera, etcétera. Entonces, un poco el requisito era ese. Finalmente se obtuvo este estudio técnico, se aprobó el estudio técnico y ahora correspondía sentarse con los actores involucrados, como bien lo dijo al inicio de la entrevista usted, y ver qué se podía hacer. Lamentablemente habían dos posiciones cerradas, extremas. Por una parte, los vecinos que decían, no vamos a permitir que se suba un peso, ni un centavo, un peso exacto, ni un centavo. Y por otra parte, los transportistas que decían, el estudio técnico es claro y tenemos que subir 50 centavos, es decir, tramo corto de 2 bolivianos, que era a 2.50, tramo largo, que era de 2.60 a 3 bolivianos. Entonces, ahí se generó la fricción, ¿no es cierto?, el tire y afloje. Antes de eso ya se habían logrado consensuar algunas cosas importantes que tenían que ver con la calidad del servicio y también con el tema del trameaje, pero ya en el momento de las tarifas se rompió el diálogo. Ayer hemos visto que han habido muchos conflictos, mucha violencia. También nosotros tenemos que decir que eso no es lo correcto, ¿no? Han habido más de 40 personas entre funcionarios, ciudadanos, los mismos transportistas que han estado heridos. La imagen más difícil ha sido una funcionaria, mujer que ha sido golpeada, ¿no? Así es, una funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Social que ha sido empujada y se golpeó la nuca, tiene un trauma encefalocraneal y está todavía en observación. Es una muestra de la violencia que ha sido ejercida ayer y por lo tanto nosotros como autoridades circunstanciales les decimos, ¿no?, a todos los actores involucrados que puedan deponer las actitudes de violencia porque no es la salida, no podemos transformar un conflicto en violencia. Yo creo que más bien tenemos que transformar el conflicto en solución. Y a partir de eso, Claudia, lo que se está determinando es que volvamos al diálogo. Ya el alcalde Arias ha mandado una nota a los actores involucrados para retomar el diálogo hoy. Hoy a las 10 había que tener ya una respuesta, ¿no? Son las 11:13. Exactamente, se estaba esperando esa respuesta. Esperemos de verdad que se pueda lograr esto. Ya han habido algunos lobbies, ¿no?, para ver la posibilidad de que esto sea efectivo, pero de todas maneras, si es que no se logra esto, también hay una determinación del gobierno municipal de La Paz de poder definir las tarifas hasta el miércoles. O sea, si no hay un consenso, si no se logra humo blanco, entonces el Ejecutivo Municipal va a tener que tomar una determinación en términos de las tarifas.
Tengo una caricatura para compartir con Jorge Dulón, con ustedes. Al azar, aprovechamos y nos vamos al mundo de al azar, donde nada es al azar. Si te encuentras con aquí, no me digas que he llorado. Esa es la caricatura de al azar, ahí está la parada, la Caperucita que se quiere subir al minibús y está el lobo que le está esperando. Esa es la interpretación, el humor de al azar y bueno, pasa que tampoco podemos poner todo el peso sobre los choferes, ¿no? Yo no estoy acá para defender a los choferes del todo, ni a las y los ciudadanos del todo. Creo que hay que ver cómo tejemos, hay que hacer un tejido muy fino, porque está lloviendo y cuando llueve moja a todos. Y acá estamos hablando no de grandes banqueros, no de grandes terratenientes, estamos hablando de conductores, a veces conductoras de transporte como el minibús, de los trufis, y del otro lado lo propio, quienes no tienen vehículos, quienes llegan a sus universidades, a sus trabajos en minibús. Entonces, esta es una negociación entre sectores vulnerables y dentro de lo más vulnerable que hay en el país están los niños, los jóvenes y las personas de la tercera edad. Entonces, cuando se plantea una medida del tipo, se va a hacer un precio diferenciado para los estudiantes, para las personas de la tercera edad, me da vértigo porque ya nos damos cuenta de que van a dejar en su esquina a los chicos. Ha sucedido con micros, cuando un micro imprime velocidades, que hay un grupo de estudiantes, para no llevarlos, para no cobrarles, entonces por hacerle un bien, terminamos haciéndoles daño, ¿no? No sé cuál es la lectura de Jorge en esto. Sí, efectivamente, usted dio en el clavo. Hay que evaluar en su integralidad el tema del transporte, pero además siempre con memoria histórica. Es decir, este problema no es un problema de esta gestión necesariamente. Hemos visto que en las anteriores gestiones municipales, Lucho Revilla, Juan del Granado, y quizás mucho más atrás, siempre ha habido el problema con el sector del transporte. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la capacidad, y digo hemos tenido la capacidad, porque no es un problema de un solo sector, de poder pensar o repensar en un sistema integral de transporte. ¿Y hemos avanzado? Sí, hemos avanzado con los Pumas, con los chiquititis, hemos avanzado con el teleférico, pero imagínese, Claudia, el teleférico sumado al Puma Katari no cubren ni el 5% de la necesidad de la población paseña. Que ese sí, Jorge, ese sí es transporte público. No tenemos metro, una línea enorme de buses como en otros países. Tenemos todavía queriendo integrarse un hermoso teleférico, un proyecto también con muchísimas ventajas como el Puma Katari, pero no logramos integrar y no logramos cubrir las necesidades de flujos enormes. Hay que recordar que el minibús es privado. Hay que recordar que un trufi es transporte privado, ¿no? Y eso hablábamos ayer con algunos compañeros que eran parte de este análisis y decíamos justamente en relación a lo que usted dice, ¿cuándo se ha visto que una persona que da un servicio, que vive de ese servicio, pueda estar en contra de quien obtiene el servicio? En este caso, ha habido pues ayer un conflicto entre los ciudadanos y el sector del transporte privado, ¿no? Y se han agarrado a golpes y qué sé yo, y eso nunca se ha visto en ningún lugar del mundo. Por lo tanto, la solución tiene que ver con integrar justamente a todos los sectores, con todos sus intereses, para lograr lo que se ha logrado en Santiago, lo que se logró en Bogotá, ¿no? Que es integrar todo el sistema de transporte público con todas sus necesidades y a partir de eso hacer lo que se ha afortunadamente creado en la ciudad de La Paz con el Puma Katari y con el teleférico, que es crear valor público, la posibilidad de que la gente se apropie de su sistema de transporte, del cual es parte, para cuidarlo, para poder observar, para poder mejorarlo, etcétera, etcétera. Si no
logramos entender eso, si no logramos incluir a todos los sectores, no vamos a poder de ninguna manera, avanzar. El sector del transporte es un grupo de poder muy importante, es fundamental, así como los gremiales en la ciudad de La Paz. Por lo tanto, pelearse con ellos, ¿no? O aislarse de ellos no es la solución. Claro. Hay algunas vías que se pueden ir viendo en el mediano plazo que tienen que ver, por ejemplo, con dotarles, ¿no? Con el apoyo, por supuesto, de ellos de flotas o de buses que cumplan una normativa específica para que ellos puedan hacerse parte de eso, cuidar y ser parte de este sistema integral de transporte. Y el ciudadano también tiene mucho que ver ahí en el sentido de corresponsabilidad para poder contribuir en la mejora permanente de este servicio, así como lo ha hecho con el Puma y así como lo ha hecho con el teleférico. ¿Cuáles son los escenarios concretos, dadas estas condiciones, dada la tensión, dado, el momento en el que están los sectores del transporte privado, sindicalizado y el punto en el que están también los vecinos, ¿no? En sus juntas vecinales? ¿Cuáles son los escenarios? Tomando en cuenta que hasta ustedes llevaron ayer, o sea, los han sonado también, ¿no? ¿Qué escenarios hay? 3 escenarios, básicamente. El primer escenario es el mejor, el ideal, que tiene que ver con generar un consenso, es decir, que acepten la posibilidad de retornar al diálogo, que los extremos puedan ceder, tanto los vecinos como los transportistas, y lograr una tarifa que no necesariamente sea la ideal, pero que sí pueda generar por lo menos satisfacción en estos sectores. Ese es el escenario ideal, ojalá se dé hoy día. El segundo escenario es que no ha habido consenso y por lo tanto el alcalde va a tomar la determinación. Entiendo yo, no tengo las cifras y no las voy a decir para no ser irresponsable, pero que el alcalde tome una determinación y saque un decreto para fijar nuevas tarifas, que no serían las mismas que tenemos ahora. Y el tercer escenario es que las tarifas sigan como están, o sea, se congelen y que se espere una situación económica en general mejor para poder repensar nuevamente en el tema de las tarifas. Esos son los 3 escenarios. Y hay otras personas que hablan también, ¿no? de liberalizar un poquito el tema del transporte, es decir, que cualquiera pueda generar un transporte público. Y libre así, oferta y demanda. Así es. Y ahí se regula el precio y cada quien... Eso es muy neoliberal, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Pero una también solución. es un tema privado, ¿no? Es una vía de solución. Si yo abro una tienda y quiero vender el arroz a 80 bolivianos, tengo mi derecho, pero también estoy sujeta a normativas, es decir, oferta y demanda libres, pero también hay una regulación estatal, que en este caso es municipal. Habrá que ver. Bueno, mientras esperamos, porque para esperar que mejore la economía, siéntese, Jorge, siéntese, que mejoren las condiciones, va a estar difícil. De hecho, si estamos discutiendo estos precios, es cabalmente porque hay una crisis económica, estamos como el perro que se muerde la cola, ¿no? Cabalmente estamos discutiendo porque no le alcanza al chofer, pero tampoco le alcanza al arquitecto o a la vendedora de frutas cuando se tiene que transportar. Así estamos. Y mientras tanto, en esta etapa electoral estamos discutiendo eso. Vamos a ser más liberales en la economía, vamos a buscar más protección de lo estatal, más a la derecha, más a la izquierda,